a grabar y como mencionó Marisol, luego lo subo al canal de YouTube del departamento. En algún momento estaba transmitiendo en vivo, pero luego esto me causaba problemas de conexión, entonces yo creo que mejor lo hago así. Y bueno, entonces Marisol, si Sí, quieres. claro, claro, pues mucho gusto a todos, un verdadero gusto verlos por acá. Buenas tardes. Hoy en nuestra cuarta sesión del seminario permanente del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero, tenemos el enorme gusto de contar con la presencia del doctor Carlos Alberto Díaz González Méndez, que es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y que realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Carlos es profesor investigador en nuestro departamento, es coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, y también es coordinador de la línea de investigación de posgrado que se llama La democracia y sus núcleos problemáticos, actores, conflictos y desigualdades. Carlos es, por otra parte, consultor para organizaciones de la sociedad civil y miembro del SNI, del CONACYT. Entre sus temas y sus intereses de estudio están la democracia, la pobreza y la desigualdad. El día de hoy, Carlos va a compartirnos la ponencia Situaciones de calle, balance de la literatura en América Latina, que corresponde al documento que todos tenemos ya en las manos. Y luego será comentado por el doctor Roger Magazine, antropólogo de formación, quien es además el director de nuestro departamento. Muchísimas gracias a ambos por participar en este evento. Tendremos una media hora para la presentación de Carlos. Si quieres tomarte más, Carlos, pues no hay problema. Y aproximadamente otro tanto para los comentarios de Roger, quizás un poquito menos, con la esperanza de que podamos establecer un diálogo al final de las presentaciones con todos los demás. Bueno, pues sin más, yo le doy la palabra a Carlos. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Gracias, Marisol, y gracias a Roger por la iniciativa de tener este espacio donde podamos compartir lo que estamos haciendo, las cosas que realizamos como académicos. Y ustedes me avisan si Ya se ya ve. ven mi presentación. Bueno, Sí, ya está pues ahí. como bien lo apuntaba la doctora Marisol, yo les voy a hablar sobre un balance de la literatura que tiene que ver con las situaciones de calle en América Latina. Efectivamente, Carlos, ¿tiene sonido el video? Porque no se escucha. Ahí está el sonido. No, por alguna razón no se está escuchando. A ver, ustedes me dicen, ¿ahí se escucha? Sí. A ver, No, lo repito ahí. ¿Se escucha ahí? no, ¿No? no. Pues será algo para... Carlos, antes de compartirlo, tienes que ponerle en el Zoom que vas a compartir el audio también. A Ah, ver.
Antes de O sea, compartir, antes de pasar ahorita a... deja de compartir pantalla Ok, y al momento que vas a compartir pantalla, a tu ajá. izquierda abajito sale compartir audio del equipo. En el botón Share Sound. O No, sale son unas letritas que blanquitas que dice salen. compartir sonido, optimizar. Ajá, compartir sonido del equipo, ajá, de la computadora. Ok, Ponle una entonces palomita y ahora sí. ahí, bien. Qué bueno que me dicen. Yo no tenía idea tampoco. Siempre se aprende algo. Ahora sí, Toda consulta causa honorarios. Pero ya tienes que hacer, ya. que poner tu tarifa, Techi, porque ya esto está... A ver, entonces ahí va a correr. Me dicen, ¿ya se escucha? Ya, ya. Bueno, lo que acaban ustedes de ver es el fragmento del documental La danza de las libélulas que está siendo filmado en colaboración con el Centro de Apoyo al Niño de la Calle de Oaxaca y que forma parte también... Perdón, Carlos, ¿podrías dejar de compartir para poder ya escuchar bien tu micrófono? Se te escucha muy lejos. Ándale. Ok. Se Entonces, aceptan vales. comparto solamente, va de nuevo la propia presentación, ya sin audio. Se observa ahí, ¿cierto? ¿Ya se observa? ¿Me escuchan? Mejor. Ok. Sí, sí se oye bien. Sí, ahí escuchamos. Bueno, como les comentaba hace un momento, este fragmento pertenece al documental La danza de las libélulas, que está siendo filmado en colaboración con el Centro de Apoyo al Niño de la Calle de Oaxaca, ¿no? Y esto forma parte del proyecto de investigación de la condición de género en el proceso de callejerización, el caso de los trabajadoras y acompañantes en calle en la zona metropolitana de Oaxaca. Es decir, la revisión de la literatura que obra en el texto que circuló de manera interna en el departamento, está asociada a este proyecto de investigación, ¿no? Está asociada sobre todo poniendo un énfasis en la condición de género dentro de ese proceso de callejerización, ¿no? En donde se articulan situaciones críticas de manera progresiva, en donde hay un interés especial, tanto mío como del equipo de investigación que yo dirijo, en ubicar el papel que tiene y el lugar, la importancia del género en este proceso. Lo que estoy proyectando aquí, que son un par de fotografías, fueron fotografías tomadas por niños en un ejercicio que hicimos, trabajo de campo, en donde les facilitamos celulares, cámaras, para que ellos de alguna manera retrataran la importancia que tiene en sus vidas
la calle, por ejemplo. Entonces, la fotografía que observan del lado izquierdo la tomó una chica de 14 años, y la del lado derecho, un chico más o menos como de 12 años. Y los contrastes que ven acá son bastante significativos si ponen ustedes atención a qué se está fotografiando. Del lado izquierdo, una mujer que es madre, trabajadora, y del lado derecho, la calle. Ahora bien, esta revisión de la literatura abarca alrededor de 155 textos. Los textos fueron revisados en casi toda América Latina. Casi toda América Latina está consignada de alguna manera en algún artículo, algún libro, algún capítulo de libro, alguna tesis de maestría o doctorado, y en informes oficiales. Se buscó incluso literatura en las Guyanas, Surinam, en el Caribe, en las Antillas. Y bueno, esta sistematización de la literatura fue intencionada, es decir, no se registraron todos los textos sabidos y por haber, sino que responden a las inquietudes particulares de esta investigación, ¿no? Pero llama la atención que sea México uno de los países en donde más producción en literatura se tiene. Si lo contamos de manera individual, México estaría en primer lugar, seguido después por Argentina. Ustedes pueden ver las diferencias entre las regiones. En América del Sur se ha producido mucho más literatura, y también en Centroamérica, ¿no? En donde encontramos una menor cantidad de textos, pues es en el Caribe, en República Dominicana, Haití, ¿no? Y en algunos otros países, que les decía yo, las Guyanas, no encontramos gran cosa en realidad. Esta revisión de la literatura se hizo con la aplicación de un instrumento que permitía registrar los diferentes objetos de estudio, las diferentes preguntas de investigación a esos objetos de estudio, pero también los enfoques teóricos sobre los que están mirando los investigadores y las investigadoras, las distintas realidades, las distintas situaciones de calle. Y hablo yo de situaciones de calle porque se trata de distintas formas de vincularse desfavorablemente con el espacio público. Es decir, no existe una sola forma de situación de calle, sino que son múltiples formas de las situaciones de calle. Por ejemplo, el trabajo infantil callejero, que es el que a mí me ocupa en el caso de los chicos y chicas en Oaxaca. Pero hay situaciones de calle completas, ¿no? de personas adultas mayores, por ejemplo, que viven en calle totalmente, ¿no? Sin vínculos, con familia y demás. Pero a mí me interesa en particular la condición que guardan los chicos y las chicas que son trabajadores callejeros. Con base en este panorama de 155 textos, pues pusimos también especial atención en las tesis doctorales, en las tesis de maestría también, porque muchas veces, como son textos no publicados, se obvian y están silenciados. Y creo que ahí se devela lo que alguna vez también la doctora Techi decía, bueno, la caja negra, ¿no? En cuanto al manejo teórico-metodológico de las investigaciones, que en muchas ocasiones no tenemos en los libros o en los artículos por la extensión con la que se elaboran. Y bueno, esta revisión de la literatura contempló 3 distintos objetos de estudio, 3 grandes cuerpos de conocimiento. En primer lugar, tenemos la situación de calle en general. Esto fue para el registro, sobre la que se hizo el registro de la literatura, el trabajo infantil callejero, por otro lado, y el trabajo infantil en general. Estos grandes objetos de estudio, ejes temáticos, tuvieron orientaciones, claves de orientación sobre la que se hizo la revisión, simplemente para poder primero registrar la literatura, si entraba o no entraba dentro del interés de la investigación.
Entonces, ustedes pueden ver estas especies de soles o de estrellas con las claves orientadoras. Las claves orientadoras a la izquierda, en color morado, corresponden a las situaciones de calle, donde buscamos los aspectos étnicos, la problematización sobre el género, ¿no? Las relaciones entre lo público y lo privado, sobre todo. Se repiten de alguna manera cuando buscamos cuestiones sobre trabajo infantil. Ahí aparece otra vez las estructuras familiares en su relación público-privada, ¿no? Aparece otra vez el género. En el trabajo infantil, en cambio, buscamos que la literatura diera cuenta no solamente de las ganancias, es decir, de la plata que ganan los chicos, sino de la gestión y la diferenciación en la gestión del dinero de acuerdo al género, la duración de las jornadas, el tiempo que tienen trabajando en calle, me refiero a la duración de largo plazo, a los años que tienen trabajando en la calle. Y así eso tuvo algún impacto, ¿no? en los cambios en las estructuras familiares, en la jerarquía de la composición de la familia. Entonces, esos tres grandes cuerpos de literatura tratamos de encontrar relaciones lógicas, relaciones analíticas, coincidencias, convergencias y diferencias. Fue un trabajo arduo en el que participaron estudiantes de posgrado que están integrados también acá al equipo de investigación y también colegas externos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que estuvieron a cargo de la revisión del registro y la revisión de la literatura, es decir, no todos los textos los revisé yo, sino que se trata de un trabajo colectivo y quiero darle crédito a ellos y a ellas, quienes participaron en esta investigación y quienes siguen participando, incluso estudiantes de licenciatura, ¿no? Estudiantes de licenciatura recién egresados que se incorporaron y de esta manera me apoyaron en el registro y la revisión. Y bien, como les decía anteriormente, esta revisión de la literatura es intencionada, está orientada por una pregunta de investigación, que es una pregunta matriz de la cual se desprende una batería de preguntas también, que están subordinadas o que contribuyen a responder a esta gran pregunta, ¿no? Y para responder esa pregunta, pues hubo que revisar la literatura. No estoy diciendo que encontré respuesta, porque en realidad lo que encuentro es más bien otra serie de preguntas, otra serie de problemas y se va diversificando de alguna manera el objeto de estudio. Pero esa es la pregunta matriz. De esa pregunta matriz, bueno, yo procedo a ubicar 7 ejes de problematización. O sea, la literatura empieza a discutir, cuando menos desde hace unos 30 años, cuestiones que tienen que ver, sí, con el proceso de callejerización, pero en donde hay una atención especial en el trabajo infantil callejero. Es decir, el trabajo infantil callejero pertenece al proceso de callejerización. El proceso de callejerización incluye este trabajo infantil callejero, pero también va a incluir a los chicos, a las chicas, a los niños, a las niñas, a los adolescentes que acompañan a otros menores de edad a trabajar, o bien a adultos a trabajar, trátese de hermanos, padres o madres. Generalmente son madres porque proceden de familias monoparentales. Y en ese sentido, lo que dicen los textos, en donde ponen su atención, es en la manera en cómo se socializa en esos espacios a través del trabajo infantil y la relación que hay entre el trabajo que se hace en la calle y el que se hace dentro del hogar. Porque recordemos que se tratan todavía de un momento en el proceso de callejerización en el que todavía tienen familia, en donde todavía están de alguna manera dentro del núcleo familiar y por lo tanto tienen un lugar, un espacio físico con techo, aunque precario, para vivir. Entonces, sobre esas condiciones, como lo pueden ver en esta lámina que explica el proceso de callejerización,
nosotros vamos a encontrar condiciones más o menos aceptables que van convirtiéndose en críticas hasta derivar en condiciones sumamente peligrosas y después en una situación total de calle. Digamos que de alguna forma el trabajo infantil callejero es uno de los primeros eslabones para conectarse de manera desfavorable con la calle, ¿no? El proceso obviamente es dinámico, es multidimensional, pero con eso a veces no digo nada porque estamos muy acostumbrados a decir que todo es multifactorial, todo es multidimensional, pero trataré en las siguientes láminas de abordar las distintas dimensiones que fui encontrando en esta revisión de la literatura y que corresponden a estos ejes de problematización. Después tenemos la manera en cómo está diferenciado el trabajo infantil para niños y para niñas, de acuerdo a la regulación de las horas por parte de adultos, a la misma limitación de asistencia a la escuela por parte de los padres o los adultos, a la regulación de las horas de trabajo y al dinero y a su administración. En particular, en este aspecto, es común en América Latina encontrar que el trabajo no pago corresponde a las niñas. Se trata de un trabajo sin reconocimiento, que es invisibilizado, aunque de fondo hay una agencia ampliada, porque estas chicas no solamente son trabajadoras, son proveedoras, son cuidadoras, son protectoras, muchas de ellas además estudiantes, ¿no? Versus los chicos que juegan con una fachada de trabajador, proveedor, aunque en realidad no lo sean. Entonces, la literatura dice que alrededor de el 30% de los trabajadores y trabajadoras en calle son mujeres, son niñas o adolescentes. Sin embargo, eso no quiere decir que estén a salvo de los mismos procesos que expulsan a los niños a los espacios públicos, sino que estos se viven o se resisten en lo privado, ¿no? Y es ahí, en lo privado, donde nosotros vamos a poder encontrar algunas diferencias. Y, a ver, permítanme un momento, porque estamos tapando esta cosa. Y ahora sí. Le voy a regresar la lámina, pero no puedo regresarla. No sé por qué no me lo permiten. A ver, ahí está. Ahora sí. Uno de los ejes también principales, de las dimensiones principales que yo encontré a través de este análisis, es que hay un papel sobredimensionado en la familia. Y este papel sobredimensionado quiere decir que los investigadores, los gobiernos, porque también revisamos informes oficiales y de organismos no gubernamentales, olvidan la relación que tienen los aspectos estructurales, los cambios en las grandes estructuras sobre las familias. Es decir, parecería que a las familias se les finca una responsabilidad moral sobre la condición que tienen sus hijos fuera del hogar, es decir, en la calle. Casi toda la literatura coincide en eso. Hay de alguna manera una responsabilidad y alguna criminalización, ¿no? Una estigmatización sobre el papel que tiene la familia y particularmente las madres de familia, ¿no? O sea, es ahí donde más énfasis hacen, ¿no? En que el trabajo infantil callejero, por ejemplo, tiene que ver con la ausencia de una madre que trabaja todos los días, o bien que no pone suficiente atención en la escuela de los chicos, o bien que es la mujer la que los golpea, los maltrata, etcétera, y por eso van a dar a la calle. Se obvian las estructuras económicas, se obvian las vinculaciones inestables, precarias a esta estructura económica, que son además vinculaciones que precarizan
en general la vida, pero que así está consignado en la literatura. La estrella, de alguna manera, que pongo acá, tiene que ver con eso, ¿no? Con el acento que le conceden los investigadores y las investigadoras. Después, un aspecto muy relevante es que, pese a las condiciones adversas, cualquiera que ésta sea, hay una evidencia grande de agencia. Estos chicos y chicas tienen agencia, y su agencia está relacionada no solamente con la manera en cómo se organizan, y al organizarse, cómo resisten la adversidad, cómo la subvierten y cómo sobreviven a ella. Está relacionada también con sus proyecciones de futuro, que aunque están condicionadas vigorosamente por la precariedad, por la violencia, por las adicciones, no cancelan sus proyecciones futuras. El futuro sigue existiendo, aunque también hay literatura que dice que se cancela, ¿no? Que solamente estos chicos, estas chicas viven en el presente. Otra de las características, una triada de las características de la agencia, es decir, de esta capacidad de ser y de hacer pese a las adversidades, pasa por la racionalidad de cada uno de ellos, la reflexividad y la intencionalidad, que van y discurren de lo simple a lo complejo. Es decir, desde los planos más simples, desde las resoluciones más simples de la vida cotidiana, hasta las más complejas. En el siguiente eje se vuelve a tocar el asunto de la agencia y el género. Y la agencia para las niñas es distinta que para los niños porque tienen un doble control. El control sobre su sexualidad, porque sobre ellas pesa el prestigio de la familia. También tienen mayor control en los desplazamientos físicos, en el juego, en los espacios públicos y en los espacios privados. Así que ellas están vistas desde la indefensión, fragilidad, ¿no? Por las propias familias, por las propias instituciones del Estado, ¿no? Y que es uno de los señalamientos que hace también la literatura, en donde uno tiene que reparar para evitar estigmatizarlas, para evitar la reproducción de discursos que las minimicen, que condicionen su agencia, sobre todo porque todas ellas, como lo pudieron ver en el video, en ese fragmento del documental La danza de las libélulas, tienen una gran capacidad de adaptación y de gestión del riesgo, independientemente de si es alto o no. El choque que ustedes observan en ese video da cuenta de esto. Después, esa filmación dura como 8 o 15 minutos, pero al hacer observación simple en ese lugar, en ese crucero, en donde yo estaba haciendo observación simple, las chicas ni siquiera volteaban a ver el choque, es decir, es algo a lo que están acostumbradas, a la violencia que se genera ahí, ¿no? Y estaba a unos metros de donde estaban. Así que siempre tienen habilidades, tienen capacidades, y estas capacidades están puestas al límite. El video, yo recuerdo, me decía una pediatra, neonatóloga, al observarlo decía, bueno, es que esas chicas tienen su capacidad motriz, biológica, al límite, está puesta al límite. Entonces, quiere decir que tiene una gran capacidad de adaptación para encarar los distintos riesgos que hay en la calle. Y después, algo que sobre todo consignan quienes trabajan
poniendo su atención en el trabajo infantil en general. Ellos sí, de alguna manera, reconocen que las estructuras económicas tienen y guardan una relación estrecha con el trabajo infantil, ¿no? Porque en América Latina se ensancha la pobreza, ¿no? Aunque esta, de pronto haya literatura que dicen, bueno, es que se redujo en la primera década del 2000, ¿no? Se redujo en gran parte de América Latina y en México creció. Y la desigualdad, sin embargo, tampoco bajó, aunque haya quienes digan que sí y lo demuestren en el coeficiente de Gini y demás. Porque esa distribución en realidad es del ingreso y no es de riqueza. Y bueno, el trabajo infantil tiene que ver también con los ciclos de reproducción del capital y con estas vinculaciones irregulares, inestables, precarias de los adultos con el mercado laboral. Esa es una realidad que presiona a las familias, cuya explicación tiene que considerarse en el momento de abordar cualquier situación de calle. Finalmente, las claves interpretativas para investigar las situaciones de calle. Hay que poner el foco en los procesos que atraviesan las personas y no en las características de ellas, es decir, no en las características de los individuos, sino más bien en los procesos. En los procesos que tienen que ver con las interacciones territoriales, organizacionales, con esos itinerarios entre instituciones públicas o asociaciones civiles, en donde circulan a veces los chicos, en donde son atendidos o atendidas. Y algo sumamente importante es contextualizar los significados. El significado de trabajo, el significado de infancia, el significado de calle. ¿Qué significa la calle desde el punto de vista del sujeto, ¿no? De la sujeta, no desde el punto de vista del investigador? Desde el punto de vista del investigador, ustedes pudieron observar el video con el que inicié esta presentación, pero si yo coloco al chico con una cámara, para él la calle se ve así. La calle se ve así. Y el futuro se ve así. El futuro, porque en esta foto, quien la tomó me explicaba que le gustan los detalles de la arquitectura y la ingeniería de esa construcción, que es el Templo de la Soledad, en Oaxaca, si no mal me equivoco. Ahí Oscar a lo mejor me podrá corregir. Y eso es lo que observa en su futuro. ¿Por qué? Que le gustaría ser diseñador o ingeniero o arquitecto. Dicho eso, con eso creo que termino y justamente en 37 minutos. Gracias por escucharme y, bueno, si tienen observaciones o comentarios, adelante. Muchísimas gracias, Carlos, por tu presentación y por ser tan riguroso con el tiempo. Vamos a darle la palabra al doctor Roger Magazine para que haga los comentarios pertinentes. Adelante, Roger. Bueno, pues gracias Marisol y gracias a Carlos por la oportunidad de leer este trabajo y volver a pensar en este tema que fue, bueno, en un momento cuando hice mi tesis doctoral, un tema central y que trabajé por varios años después de esto. Entonces me dio gusto regresar al tema y seguir pensándolo. También de conocer la nueva bibliografía sobre el tema en América Latina. Los niños en la calle son un tema que llama mucho la atención como una categoría de personas
que sufren mucho, que necesitan apoyo, no solo son sin hogar y familia, sino son niños, ¿no? Este estado que asociamos con la inocencia y la debilidad. Y bueno, en muchos casos hemos observado que en los últimos 40 años, por las reformas y recortes neoliberales, esta situación ha empeorado aún. Pero también los discursos de la salvación, porque como bueno, reconoce el mismo Carlos al final de su trabajo, me gustó, Carlos, cuando señalaste que, bueno, primero no hay mucha sofisticación, complejidad teórica en esos trabajos sobre los niños de la calle y una de las razones que usas para explicar esto es porque justo atrae gente que tienen este interés pues, no son tus palabras, pero en salvarlos, ¿no? Pero yo diría que cuando escuchamos estos discursos de salvación, siempre deberíamos de ser algo sospechosos. Yo creo que muchas veces son parte del discurso de lo que el antropólogo Michel Rolph-Trouillot llamó el nicho salvaje, algo analógico al orientalismo o al exoticismo, pero en este caso de los niños de la calle y otras figuras que sufren, está escondido bajo el disfraz de la preocupación y la caridad. Así que bueno, hemos llegado al punto de cuestionar representaciones de los niños de la calle que los ven como salvajes, literalmente, ¿no? Y al estilo del libro Señor de las Moscas o algo así. Pero yo creo que como también dice varios de los autores que Carlos reseña, seguimos entendiendo a ellos o mal entendiendo a ellos bajo las categorías pues, las categorías dominantes, ¿no? De hecho, yo sugeriría que la misma categoría de niños de la calle refleja más la visión de los poderosos que la visión de los que propone describir. Y bueno, solo para dar un ejemplo de la manera en que estas categorías funcionan, aunque ya no suenan como las categorías típicos del nicho salvaje, pero de alguna manera siguen ocupando este lugar. Leí algo reciente en un artículo donde la autora cuestionó la categoría de migrantes, ¿no? como también una categoría que realmente es un reflejo de esto del nicho salvaje. Y yo entendí su argumento pensando que, pues, ¿por qué los millones de mexicanos que están en Estados Unidos son migrantes, mientras los millones de norteamericanos que están en México somos expatriotas, como dicen, ¿no? Y no migrantes? Y tal vez algo paralelo se me ocurrió con los niños de la calle, sería la manera en que, bueno, con esta categoría de niño de la calle son como pobrecitos de alguna forma, pero hay obras en Broadway y programas en Netflix que ahora celebran a gente paralela, que son jóvenes que viven en otros lugares, los celebran como crashers o squatters o algo así, ¿no? Entonces yo creo que el reto, y ahí es donde yo creo que el último grupo de autores que Carlos reseña tal vez son los más interesantes. El problema está en representarlos sin las resonancias del nicho salvaje, pero al mismo tiempo no caer en un romanticismo o idealización de su estado y no dejar afuera
cuestiones de explotación y desigualdad provocados por el sistema económico capitalista. Bueno, entonces solo para sacar algunas ideas más en relación, de forma paralela a como estos autores que menciona Carlos al final, como cuestionan las mismas categorías, ¿no? Y por ejemplo, si pensamos con niño, que, bueno, si pensamos en el estudio del historiador francés Philippe Ariès, con el argumento que esto realmente es una categoría de la modernidad, ¿no? Esta idea del niño como alguien que requiere ser socializado, como una persona incompleto, y bueno, como alguien débil y con necesidad de ayuda. Y también se puede ver un contraste con este imaginario del niño desde varias versiones antropológicas. Tú mismo citas a nuestra colega Arely Ramírez y su estudio de un pueblo en Tlaxcala con otra idea de niñez. Luego tenemos esta división entre casa y calle, que es obviamente analógico a la diferencia entre público y doméstico, obviamente con diferentes valoraciones de los dos lados de esta dicotomía y con asociaciones de género de los dos. Y bueno, ahí me gustó una cita que pusiste de estos autores Luchini y Stocklin, que la connotación del lugar peligroso proviene de la modernidad que separó la esfera pública de la privada, restringiéndola a una función de tránsito y a estigmas sobre la población pobre que no puede vivirla así, ¿no? Y esta última parte de no puede vivirlo así en el sentido de que son los que no pueden crear esta ilusión que son separados de este mundo público, ¿no? Que sería un poco paralelo a la ilusión de ser como individuos o algo así en la sociedad en que vivimos, cuando obviamente dependemos de los demás. Y hay como una jerarquía entre los que pueden mejor reproducir la ilusión de esta individualidad o separación, que diría que en general hombres más fácilmente que mujeres, adultos más fácilmente que niños, gente de clase medio alta más fácil que gente de clase popular. Entonces, bueno, eso nos lleva a cuestionar toda la categoría de calle, que yo creo que tampoco es una categoría universal. Tal vez bueno, al menos lo que citaste de Luchini y Stocklin, falta más también cuestionar la categoría de casa, ¿no? Y esto yo creo que es importante para lo que estás pensando sobre la cuestión de género. Porque luego tenemos bueno, una de nuestras maneras, y digo nuestros en el sentido urbano occidental, el cual también generalmente domina al pensamiento académico, una manera que tenemos de medir el supuesto dominación de las mujeres es su asociación con lo doméstico, su asociación con actividades que podemos decir son más cerca de la naturaleza, como la preparación de la comida, la crianza de niños, etcétera, mientras los hombres están asociados con lo que supuestamente realmente importa, ¿no? De ir construyendo edificios grandes y cosas así fuera de la casa. Pero bueno, estos también son categorías, creaciones de una versión particular de la modernidad. Y hay lugares, yo creo que no tenemos que ir muy lejos, no sé si al campo en México y tal vez ni al campo, donde estas cuestiones como la preparación de comida y crianza de los niños no son secundarias, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con estas suposiciones que esto implica
una jerarquía de actividades para toda la gente. Y bueno, luego la categoría de trabajo, que bueno, obviamente, otra vez algo así que normalmente relacionamos con lo público, y por lo tanto con lo masculino. Y ahí señalas la importancia en tu trabajo de reconocer también el trabajo no pagado doméstico. Pero otra vez, no tenemos que ir lejos, podemos ir al campo mexicano, de hecho, de donde son muchos de los niños de la calle que vemos en las ciudades en México, para encontrar ideas muy diferentes de trabajo, ¿no? Que no, no pueden ser medidas en esta forma capitalista como su productividad, ¿no? Y donde más bien es inimaginable pensar en productividad sin entender trabajo como algo que uno hace para otros, ¿no? Y entonces yo creo que también hay, bueno, esta reacción casi corporal que tenemos de niños trabajando, ¿no? Yo creo que es algo que a veces tenemos que cuestionar, que como, bueno, en el trabajo de Areli que citas, la propuesta es, esto es lo que significa ser hijo o hija, poder trabajar. El cual no significa que todos los trabajos en nuestra sociedad capitalista son bonitos o sin explotación o algo así, ¿no? Pero como esta asociación entre niños y trabajo que va otra vez a la idea de niños como seres que necesitan jugar, que necesitan ser protegidos, etc. Yo creo que es algo que viene de una cultura particular. Y bueno, una última categoría en este sentido que es la agencia. Y esto, de hecho, en algo del trabajo que yo escribí sobre el tema, era una categoría que empecé a cuestionar porque vi que muchos de los que trabajaban con los niños de la calle o escribían con ellos querían decir que bueno, tenemos que dejar de verlos como víctimas pasivos y más bien verlos como agentes o protagonistas de su propia historia. Otra vez ahí yo sugeriría que esta dicotomía entre ser un agente activo o un víctima pasivo también refleja las categorías del pensamiento dominante, y que hay otras opciones. Y otra vez pasando a, bueno, lo que yo mismo observé con los chavos de la calle en la Ciudad de México y luego lo que vi en el pueblo de Tepetlastoc, cerca de Texcoco, era justo una idea, bueno, una idea de acción y agencia donde unos necesitan a otros, ¿no? Y de hecho, una de las quejas de los chavos de la calle que yo estudié era la manera en que estaban tan entrelazados con los demás, ¿no? Que realmente era muy difícil dirigir sus acciones por donde ellos querían, no por una dominación desde arriba, ¿no? Sino más bien por esta cosa que yo creo que venía de la cultura del campo de donde ellos venían, en que actuar de forma individual no es visto como apropiado, ¿no? Uno más bien era apropiado que una causa las acciones del otro. Y esto también yo creo que se refleja en esta categoría, bueno, regresando al trabajo doméstico y esta categoría de ver el trabajo de las mujeres o las niñas como ayuda, ¿no? El cual, otra vez, nuestra reacción es decir, esto es una manera de darle menos valor, ¿no? Decir, pues es solo ayuda y no es el trabajo que realmente cuenta. Cuando bueno, podemos otra vez referir a este trabajo de Areli que menciono, que la ayuda en estos lugares es la forma de acción más valorado, podríamos decir, ¿no? Porque justo ayuda es trabajo para otros,
y esto es el tipo de trabajo visto como apropiado. Entonces, bueno, entonces yo creo que hay toda una serie de categorías ahí que tenemos que tener cuidado. Pero bueno, por otro lado, como también dices en otras partes del escrito, porque yo creo que lo que acabo de decir se une más a la última parte, ¿no? Pero en otros momentos pones énfasis en la necesidad de ver su explotación, los peligros que enfrentan. Y bueno, por ejemplo, puedo recordar de algunas cosas muy concretas en este sentido de mi propio trabajo de investigación, que era su conversión en objetos sexuales, básicamente para ser comprados, y en ese sentido sufren un tipo de explotación que asociamos más con las mujeres, aunque yo en general diría que es un tipo de explotación sufrido con los que tienen menos poder. Y entre los niños de la calle que yo conocí, todos los hombres o casi todos los hombres decían que tenían su gay, y esto era palabra de ellos, que básicamente era un tipo de sugar daddy o algo así, un hombre que les compraba cosas a cambio de sexo, y parece que si las mujeres no dedicaban directamente a la prostitución, también muchas veces tenían una figura así, ¿no? Entonces ahí como que vemos algo de género, un tipo de algo que asociamos con lo femenino como objetos sexual, aunque también ocurría a los hombres. Bueno, su explotación de parte de la policía, cuando la policía necesitaba acusar a alguien, simplemente agarraba a uno de ellos, ¿no? Que no tienen con qué defenderse. Y bueno, todos los problemas sufridos por una población económicamente marginalizados, bueno, ahí es donde tal vez la línea entre niños de la calle, no niños de la calle o gente en general en el mundo en que vivimos, no es tan claro, ¿no? Sufren los mismos explotaciones, bajos salarios, etcétera, que sufren grandes números de personas. Tal vez un poco en este sentido, yo creo que otro tema que mencionaste en tu presentación ahorita es de ver una parte de lo que hacen como resistencia, ¿no? Y ahí, por ejemplo, algo como trabajar lavando parabrisas, pidiendo dinero o robando. Ellos luego me explicaban esto diciendo, pues yo he trabajado como albañil o en otras cosas, pero pues con esto puedo ganar más dinero en menos tiempo, ¿no? Entonces, y también la decisión de no pagar renta, ¿no? Y ahí esto los lleva de regreso a estos programas de Netflix o de renta de Broadway, ¿no? De ver esto como un tipo de resistencia, un poco decir, pues es ridículo que yo tengo que pagar para tener un lugar para vivir, ¿no? Y también la decisión de separarse de sus familias, ¿no? Y no compartir recursos con ellos. Yo creo que la familia sale como algo como muy idealizado en muchos de estos discursos que ve a ellos como pobrecitos, ¿no? Cuando yo creo que todos sabemos que las familias tienen sus cosas positivas y negativas, tal vez todavía más ahorita durante el encierro de la pandemia. Y sí, esto otra vez como algo de resistencia, ¿no? Que bueno, obviamente toma una forma de agencia, aunque yo creo que ellos mismos describían el proceso de separarse de sus familias, que los otros de la banda los jalaban, ¿no? Entonces otra vez tenemos esta agencia colectiva o algo así. Bueno, entonces, aparte de dejar todo esto para ti, a ver si tienes algún comentario, te planteo una pregunta más en particular.
que es, ¿en qué dirección imaginas que necesitamos desarrollos teóricos más complejos sobre el tema? Tal vez en base a esta misma revisión de bibliografía que existe o en base a tu propia investigación empírica, ¿no? Como terminaste con este punto que me pareció interesante y me parece que sería interesante si lo podrías desarrollar más. Es todo. Gracias. Claro, Roger, gracias. Sí, efectivamente creo que la literatura, lo que hago en ese recorrido que es a veces un tanto descriptivo y que trata de tejer algunas problematizaciones globales, era muy difícil, digamos, como hacer las categorizaciones por cada país, ¿no? Las preocupaciones son totalmente distintas, pero lo que sí es una realidad es que los conceptos que se ocupan son sumamente configurativos, ¿no? Son descriptivos porque hay una intención de intervenir sobre esa realidad, pero también me dice, me dice mucho acerca de las falencias en la propia investigación, o sea, de quienes hacen investigación en estas materias, porque parecería que siempre parten de cero, ¿no? O sea, parten de lo mismo y repiten más o menos lo mismo sin dar ese salto conceptual y sin apelar a cuerpos teóricos más amplios. Eh, en la última parte del texto, pues en realidad se trata de, creo que son los únicos autores, pero ni siquiera son latinoamericanos, sino que son citados por latinoamericanos. El caso de Luchín, que me parece que es de origen francés, sus textos son muy difíciles de conseguir, ahí gracias al apoyo de, de la colega de la facultad que me consiguió el libro, pero es que es muy difícil conseguirlo. Y creo que lo que hace es un llamado, lo que hace Luchín es un llamado justo para evitar, ¿no?, como la mera descripción, para evitar estas estigmatizaciones o sobreestimación de las agencias. Y lo que dice es que hay que contextualizarlo, ¿no? Yo creo que esta literatura se podría recuperar o leer de otra manera, haciendo una especie de saturación a partir de los conceptos básicos que utilizan, de esos descriptores básicos, para producir un par de supuestos, un par de afirmaciones exploratorias con las que se podría escalar, ¿no?, en una escala de abstracción para producir categorías de mediano alcance y poder hacer estudios comparados. Yo creo que esa tendría que ser la ruta de alguna manera, pero en particular, si yo considero la investigación que realizo en Oaxaca, y si la quiero contextualizar para ubicar la concepción de infancia, las posibilidades que ésta arroja, de qué manera recupera o no el deber trabajar, de qué manera recupera o no desde el punto de vista del sujeto, de la familia, de las instituciones, es decir, en el cruce de estos diferentes actores que aparecen en algún momento en sus vidas, las propias organizaciones, el gobierno, las familias, la manera en cómo van a concebir una sola realidad para poder entonces ubicar no solamente las relaciones, sino las nociones que están operando en ellos y en ellas, ¿no? Poniendo un acento específico en las cuestiones de género, en donde efectivamente tú dices, bueno, la ayuda es sumamente valorada, sumamente reconocida en estos contextos. Yo lo pondría en duda en el caso de Oaxaca, porque efectivamente la categoría en donde se quedan en lo doméstico, en donde se quedan en el mundo de lo privado, como excluidas de las posibilidades que tienen los niños de salir a los espacios públicos, está en cuestión
porque en general lo que ocurre acá, en el caso de Oaxaca, es que estas familias generan una fachada y la propia sociedad, en sus estructuras políticas y económicas, generan una fachada del hombre trabajador, proveedor, protector, que cuando crece ese niño, nunca funciona de esa manera, nunca funcionó así dentro del hogar, aunque hay la fachada y la creencia de que es así, porque él se ubica en un mejor lugar en la estructura familiar, porque adquiere poder, porque rivaliza con la autoridad de la madre, pero que en general, cuando forman familia, no cumplen ese papel de proveedor, no cumplen el papel del protector, no cumplen el papel del trabajador, sino que juegan con esa expectativa, llega un momento que la expectativa se revienta, el niño ya no soporta esa carga y bueno, derivan muchos de ellos en consumos de drogas, en consumos de alcohol, a diferencia de las chicas que tienen, desde mi punto de vista, agencias ampliadas, extendidas y complejas, porque ellas van a ser las proveedoras del hogar, las que contribuyan a los proyectos de los varones, aunque estos en realidad no tengan un proyecto claro, van a ser las cuidadoras, pero también van a ser incluso las que resisten con sus cuerpos de manera política. En el caso de las mujeres triquis en Oaxaca, que tienen hijos o hijas que también venden en calle, en las calles de Oaxaca, y que son colocadas al frente, ¿no?, de las marchas o de los mítines, y en donde efectivamente se movilizan, pero siempre en función de intereses masculinos. Pertenecen a organizaciones efectivamente que se disputan la tierra en otras partes de Oaxaca que no son el centro, pero esas membresías siempre aparecen subordinadas. Entonces creo que sí es relativo el peso que tiene en términos de categoría como agencia simple. Yo hablaría de fachadas de agencia, como es el caso de esta fachada de las que les hablo, que la fachada del niño trabajador, proveedor, protector, y la agencia ampliada de las mujeres, que es multidimensional, ¿no? Eso digamos que serviría como punto de partida para poder teorizar, para poder configurar algunos conceptos un poco más abstractos de lo que ya registra la literatura, inspirado en lo que vi y leí también en el trabajo de Areli, en donde efectivamente pues hay una noción de infancia totalmente distinta. O sea, el infante no solamente es el menor de edad, el que necesita ayuda, es aquel que forma parte y es valorado como tal en su trabajo, en sus actividades, sin concebirlo como disminuido, como un ser humano disminuido, ¿no? Entonces, de ahí que el juego o el itinerario que tiene la investigación pasa por recuperar las nociones que ahí están presentes en los trabajadores y en las trabajadoras de calle, en las organizaciones, en la propia organización para la que yo de alguna manera trabajo, colaboro, el Centro de Apoyo al Niño de la Calle Oaxaca, las nociones de infancia, de trabajo, de futuro, para poderlas contrastar, ¿no? O sea, la ruta es eso, o sea, contrasto este cuerpo de nociones con el que tienen las organizaciones, pero también el que procede de los organismos oficiales del Estado, el caso del DIF y del SEDNA o SIDNA, no me acuerdo cuál es la sigla exacta, porque tienen también otras fuentes, ¿no?, que vienen de las perspectivas de derechos humanos de la ONU y de los organismos internacionales. Y yo creo que esa es la manera de encontrar una mayor problematización, pero también la manera de poder construir teoría, ¿no? Teoría que ciertamente quienes más desarrollo tienen en términos teóricos es en México. En México y en Argentina, Chile,
¿no? Por ahí alguien me decía en Brasil, y seguramente ese texto a mí se me fue, no lo registré, pero creo que en México el desarrollo teórico es importante, Leira, Lenta, y bueno, está también Ali Ruiz Coronel, ¿no? En ese sentido, una investigación en donde define el proceso de callejerización y que a mí me sirve y a mí me orienta un poco para poderme acercar al campo. Y en estos contrastes, como se dan cuenta, a partir de lo que yo concibo como un riesgo en el momento de estar en ese crucero, haciendo observación simple, lo que ocurre, a mí me deja en alerta, pero a las chicas no, porque es justamente que su visión, su perspectiva, totalmente diferente. Yo estoy hablando desde el privilegio de ser un hombre educado, un hombre con trabajo, un hombre con ingresos, un hombre desde la comodidad de su casa que puede hablar en una computadora, y que a mí me parece un riesgo estar en ese momento ahí. Pero a ellas no se inmutaron, se voltearon, dijeron, valió verga, pero hasta ahí llegar. O sea, el riesgo no es el mismo desde el punto de vista de ellos y de ellas que el que yo tengo. De ahí que vale la pena empezar a tejer, ¿no?, los elementos comunes y los contrastes para lograr una explicación mucho más profunda. Es lo mismo en la idea de calle, ¿no? Cuando a los chicos que participaron en las fotografías, que yo les noté solamente un par, pero son muchas, y ese ejercicio todavía no acaba, la fotografía de la luna es increíble. Cuando ellos dicen, bueno, la calle y entonces viene la luna, ¿no? O el futuro, y entonces aparece la iglesia y uno se sorprende. Y yo creo que es a partir de ahí, del trabajo directo con ellos, en donde puedo, de alguna manera, acompañar mi idea o mi concepto de la agencia ampliada, multidimensional, en el caso de las chicas, y de la fachada, ¿no?, de esta fachada que tiene, que es mucho más simbólica en el caso de los varones, pero que tiene implicaciones materiales y tiene implicaciones sociales e implicaciones de poder, ¿no?, porque el niño se empodera o lo empoderan desde que es morrito y eso se va notando a lo largo, digamos, de las entrevistas que también pude realizar a algunos niños, no en esta investigación, sino en unas investigaciones previas, porque yo tengo trabajando el caso de Oaxaca más o menos desde hace 5 años. Entonces, era un pendiente que tenía porque las investigaciones que realicé de manera previa no hacían una revisión tan profunda de lo que se ha hecho sobre situaciones de calle en general, sobre trabajo infantil callejero. Entonces, en este esfuerzo, pues lo que queda por hacer es eso, ¿no? Problematizar a partir del contraste y de las tensiones que vaya yo encontrando entre unas y otras miradas, ¿no? Y entre unas y otras miradas y de alguna manera poner otra lectura sobre esa revisión de la literatura, en específico sobre los bagajes conceptuales, ¿no? O sea, una vez que yo la termine, regreso a ese análisis que ya está registrado, esa categorización que está registrada, y entonces empiezo a hacer, digamos, como aligerar de alguna manera mis propias abstracciones hasta a ver a dónde topa los conceptos, ¿no? Esa es, digamos, como la ruta que yo seguiría, y totalmente de acuerdo que todos los conceptos son cuestionables, el mismo de agencia, o el de niñez, o el de adolescencia, y son cuestionables, pues, porque eso es lo que hace que el conocimiento avance. Sin embargo, uno tiene que tener algún asidero, porque sin esos asideros es imposible poder tejer una comprensión sobre una realidad, porque es imposible también poderla exponer, ¿no? No es en particular
yo tenga algún afecto con algún contexto, con algún concepto, sino que es de acuerdo a lo que vi en la literatura, lo que me hacía sentido. ¿No? ¿Qué me hace sentido para explicar esto? ¿Qué me hace sentido para explicar el trabajo infantil en general, trabajo infantil callejero, la situación de calle? Yo prefiero por eso, más que hablar del niño de la calle o de la niña de la calle, sino de vinculaciones con la calle. Esas vinculaciones son diferenciadas, pasan por relaciones entre lo público y lo privado, y en eso entre lo público y lo privado, que son tensiones que no aparecen en la literatura. O sea, que yo he consignado en la investigación sobre Oaxaca, pero que no aparecen. O sea, aparecen en trabajos antropológicos, pero que tienen que ver con otros temas, ¿no? De antropólogos que dicen, bueno, pues sí, el espacio siempre se produce en función de otro espacio. Y claro, pues sí, se va a relacionar el espacio público con la calle, pero esta relación es la que estoy de alguna manera develando a través del ejercicio de la fotografía, del video con el que ellos y ellas me están apoyando. Roger, y creo que había alguien por ahí que levantó la Hay, mano. a propósito bueno, de esto que estás planteando, Carlos, hay varias preguntas en el chat que tienen esa línea. La primera justo es de Areli, a propósito de esta noción de división entre lo público y lo privado y cómo se explica, cómo comprender esta división. Hay otra pregunta que me parece linda por ser, justo porque nos permite entrar directamente al problema de la infancia. Yosadora nos pregunta, bueno, no nos pregunta, a mí no me preguntan nada, te lo preguntan a ti. Este, ¿qué es ser niño? En el contexto de tu investigación, ¿cómo están definiendo, cómo define la literatura a la niñez? Y hay algunas otras preguntas en relación con las fotografías que mostraste. ¿Qué tipo qué tipo de trabajo se está haciendo con la fotografía? Aneli pregunta también que esta idea, a propósito de esta idea de culpabilidad de las madres que dejan salir a los chamacos a trabajar como si fuera responsabilidad propia de la madre el mantenerlos en un estado de infancia tal y como la concibe Occidente. En fin, Giovanna también tiene preguntas para ti. Entonces, si quieres continuar un poco por estas líneas que son las más... Sí, me voy a referir primero a lo que me preguntaba Areli, después Yossi y después a la pregunta siguiente sobre la relación entre lo público y lo privado. El tema es que, como casi todas las investigaciones sobre situación de calle, reparan en lo que sucede en el espacio público. O sea, en las dificultades o en las dinámicas, las reglas que están presentes en la calle, las identidades, la cultura que se genera, la cultura callejera. Y parecería, desde mi perspectiva, que se pierde de vista que en algún momento hubo una relación con un espacio privado, ya sea donde se nació, bueno, no generalizo porque hay quienes nacieron en calle, ¿no? Entonces nacieron directamente en un espacio público con usos privados, ¿no? Pero en el caso de Oaxaca, lo que a mí me daba curiosidad era saber cuál era esa tensión entre lo público y lo privado, entre el trabajo de las chicas, porque en realidad son primero acompañantes callejeras, acompañan a otros a trabajar, no reciben ingresos, tampoco son reconocidas, y esto no dicho por mí, o sea, digamos, no está dicho por mí, sino que así obran las propias entrevistas. Y lo que sucedía en la casa, ¿no? En las horas de trabajo, en el tipo de actividades, en la gestión del dinero. Entonces yo decía, bueno, aquí hay una relación
que amplifica de alguna manera las desventajas para ellas, pero que va a configurar sus capacidades también de un modo particular. Y lo que encontré es que entre esta relación entre lo público y lo privado va a haber una agencia ampliada. O sea, una agencia ampliada que no es simbólica, o sea, que es real, que es material, que es social, y que está siempre en contacto, siempre de manera permanente, con la fachada del hombre trabajador proveedor, ¿no? Y digo agencia ampliada porque ellas no solamente se encargan, no solamente de niñas, sino de adolescentes y adultas, se encargan de la gestión del hogar, de proveerlo, de gestionarlo, de resolver los conflictos, como sea, a través de violencia o no violencia, pero se resuelven. Y además de trabajar en la calle y aportar los recursos para que los varones puedan continuar sus proyectos. Y el proyecto puede ser simplemente dedicarse a beber o dedicarse a drogarse afuera de la central de abastos, inyectarse heroína, o demás, porque es así. Entonces, sí, lo que ocurre en las casas con lo que ocurre en la calle a mí me da una idea, ¿no? De que hay cambios en las estructuras familiares, en las relaciones de poder, porque lo que ocurre afuera con los chicos los empodera adentro, o sea, cuando tienen la suficiente edad para trabajar, independientemente de que no aporten el dinero al interior, adquieren otro estatus, se posicionan de otra manera. Tenemos varias preguntas, Carlos. Sí. Estoy viendo a Roger con la mano alzada. Por favor, levanten sus manos y adelante para que podamos ir abriendo el foro para que todo el mundo pueda hablar. Yo, Sí, y de manera breve, nada más contestarle sobre las nociones de infancia. Bueno, pues pasan desde las inspiraciones de la Declaración de los Derechos Humanos, es decir, como las nociones más normativas, hasta las peyorativas en donde conciben a los chicos como un riesgo. O sea, los chicos que delinquen, ¿no? Los que rebasan los límites. Y eso está replicado en la literatura, ¿no? No estoy hablando de la gente que pasa y que los ve, sino de la propia literatura también llega a concebirlos de esa manera. Perdón, Y Carlos, sí, a lo mejor no fui muy clara. Mi pregunta iba un poquito más enfocada a las pláticas que tuvieron con los chicos, con los muchachos. Para ellos ¿cómo se conciben como niño? ¿En qué momento rompe o qué les hace sentir a ellos cuando ya marcan el que es que ya no soy un niño? Por la misma dinámica que traen de crecimiento, pero iba un poquito enfocada más hacia esa vivencia. Gracias. ok. Sí, respecto de eso, bueno, nosotros fuimos a hacer trabajo de campo a inicios del año y estuvimos trabajando en colaboración con el Centro de Apoyo al Niño de la Calle Oaxaca, Canica, para recuperar su noción de infancia. O sea, pero esto está todavía en proceso porque está en dibujos, está en audios, es decir, todavía no está analizado, pero el equipo de investigación trabajó en conjunto con los colaboradores de Canica para crear una estrategia o diferentes estrategias que nos permitieran registrar y recuperar eso, ¿no? La calle, la infancia, el trabajo, a manera de dibujos, porque estamos hablando de trabajo con chicos de 5 años a 8 años, de 11 y hasta 17. Entonces, realizamos grupos, subgrupos, con el apoyo de esta organización, y todo eso se encuentra en proceso. Yo tengo las fotografías, los videos y bueno, y demás cosas que he estado haciendo, pero aún no tengo yo la claridad que me gustaría para decirte, bueno, esta es como la noción de infancia dominante en ese contexto de acuerdo a su realidad, pero creo que estoy en camino en eso. El día de ayer terminé de musicalizar ese fragmento del documental La danza de las libélulas,
y entonces no me dio tiempo de revisar lo demás, pero en lo subsecuente con gusto les podré compartir lo que encontré. Ahí está, estaba Manolo, Giovanna. Iba Roger, luego Giovanna Roger. y luego Manolo. Ok. Adelante, Roger. Solo muy rápidamente, Carlos, quería aplaudir tu respuesta a mi pregunta acerca de la teoría. Yo creo que muchos piensan en la teoría en las ciencias sociales como tomar las ideas de Weber o Durkheim o Marx y moverlos para que sean todavía más y más complejos o algo así, mientras que yo creo que tu idea de generar estos contrastes en base a la investigación empírica con las ideas supuestamente teóricas es otra manera de hacer teoría, ¿no? De hecho, yo creo que es la manera en que deberíamos de estar haciendo teoría, pero nada más esto. Gracias, Roger. Adelante, Giovanna. Sí, muchísimas gracias. Dejen también enciendo. Gracias. Excelente. Me gustó muchísimo, Carlos, poderte escuchar y bueno, la lectura también fue sumamente interesante. Y bueno, sobre tanto de la exposición como de la lectura, veo que la parte del papel sobredimensionado de la familia me pareció muy interesante, sobre todo cuando tratas también las 4 limitaciones conceptuales o las comentas. No sé si podrías hablar un poquito más de ello. Y de ahí también me hago el hilo sobre los niños, cómo ver a los niños como parte también del propio Estado, es decir, que el Estado, los niños sean del Estado y no solamente de sus familias en el carácter privado, de manera que instituciones como CONAPRED, el DIF o diferentes organismos privados tengan estrategias realmente no de corte asistencialista muchas veces, sino que realmente sea asumida la niñez en términos generales, y obviamente hablando de las personas, de las niñas y niños en situación de calle, que también se ha asumido, ¿no? O sea, ¿cómo ves eso? Me pareció también muy interesante el tema de la percepción del riesgo, de cómo ellos no ven el riesgo de la misma manera que los que están viviendo en el otro, y entonces ahí también el investigador, no sé hasta qué punto puede también no solamente tener su percepción, sino dar a conocer la percepción de los mismos chicos que están ahí cuando están haciendo las investigaciones. Y por último, cuando te preguntaban sobre el concepto de niñez, o que tú lo comentabas, me llamó la atención y me dirigí a los tratados internacionales en los que México forma parte en torno a cuándo los niños tienen derechos, ¿no? Y que se ha trabajado también sobre el tema, pero pareciera que hay una idea conceptual, teórica, jurídica en torno a los niños, pero otra es la idea de realmente cómo se viven los derechos desde casa. Serían esos mis comentarios y mi pregunta. Gracias. Gracias, Giovanna, por tus comentarios. Voy a empezar por esto último que comentas sobre los derechos, de cuándo se ejercen o cómo se están pensando y de la manera en cómo los piensan las instituciones que se encargan de alguna manera de atender a los chicos, ¿no? Yo creo que uno de los grandes defectos de estas convenciones y de los tratados internacionales que firma este país, independientemente de que estén obligados a cumplirlas, es que solamente se trata de visiones normativas, ¿no? Es decir, no están recuperadas en su complejidad sociológica. Y eso sucede con muchas categorías, llámese en el tema de la desaparición, por ejemplo, ¿no? Donde tienen gran influencia lo que sucedió en Sudamérica, en Centroamérica, en las dictaduras, que de pronto solamente reparan en cuestiones jurídicas,
Y pasa un poco con los niños, porque si yo entiendo los derechos de los niños, los voy a entender como una experiencia compleja, contradictoria entre la libertad y la igualdad, ¿no? Que pasa por la identidad, que pasa por las actividades lúdicas o no que realizan, pero que necesariamente tendrían que recuperarse a partir de la visión del sujeto, de los sujetos contextualizado a través de los procesos que los están atravesando, ¿no? Y en ese sentido, acercarse a recuperar la noción del riesgo en esta población no es sencillo, pero afortunadamente pues hay interlocutores clave, ¿no? O sea, para yo llegar a este lugar, así, sentarme en el crucero, tener la visión de quiénes son, porque sé quiénes son las chicas que aparecen ahí. Más adelante se ve que llega la abuela, está la abuela, la madre y las hijas, ¿no? O sea, son 3 generaciones de chicas, pero eso lo logré por una interlocutora clave, que es Betzali Jiménez, que trabajó en Canica y quien me introduce a ese territorio y me dice, bueno, aquí suceden cosas, ¿no? Y bueno, entonces ahí estábamos y yo creo que la manera de recuperarlo es justamente con este ejercicio de fotografía, video, apoyado con la organización. De otra manera sería difícil, ¿no? Todavía en esta etapa de la investigación estoy trabajando con población de alguna manera que está cautiva, o que estuvo cautiva, o de alguna manera atendida por esta organización, pero hay obviamente otro sector que no lo está, porque Canica tiene una limitación impresionante de recursos y demás, y que para acercarme a ellos, bueno, necesitaré más tiempo, más exposición a campo, construcción de confianza, y eso se vuelve complicado en un asunto como el que nos convoca todos los días, que es el tema de la pandemia, ¿no? Este trabajo de campo se hizo en pandemia, ¿no? Con todas las precauciones, con un protocolo especial que platicamos el equipo de investigación que acudió, ¿no? Y pues bueno, esa sería de alguna manera como la respuesta a lo que tú me planteas. Y lo otro que decías, que tiene que ver con la sobredimensión del papel de la familia, ¿no? Que tiene 4 limitaciones. Y bueno, es que la primera es conceptual, ¿no? Porque son conceptualizaciones o definiciones muy genéricas, o sea, y que no están relacionadas o no recuperan el punto de vista de los sujetos, sino que están, digamos, pensadas desde el observador, ¿no? El investigador, y entonces el investigador lo que hace es colocar el pensamiento pensante, como decía Bourdieu, antes yo decía Bourdieu, pero ya me corrigieron el francés, Bourdieu, si no mal me equivoco, así me explicó Irene, que está también por acá. Entonces colocan el pensamiento pensante en la cabeza del actor actuante. Y eso es una de las grandes limitaciones epistemológicas para poder manejar el papel que tiene la familia. Y también que lo que hacen es excluir a otros sectores que pueden estar o no padeciendo dificultades, pero que bajo esa noción tan limitada, pues están dejando fuera, ¿no? De ahí yo creo que, como decía Roger, una de los ejercicios o una de las necesidades que tenemos en las ciencias sociales es producir teoría, ¿no? Teoría a partir de la realidad empírica y poderla ir acompañando, ¿no? Tal vez de los grandes teóricos, de grandes teorías para poder señalar también sus limitaciones e ir quebrando, ¿no? Haciendo espacio poco a poco. Eso, Giovanna, ahora creo que estaba Manolo, Manolo. ¿no? Sí, adelante Manolo. Sí, felicitaciones vos por tu trabajo. Muy interesante el texto, la revisión que haces. Lo que quería señalar era si la condición de desplazamiento
no hacía parte también de la condición de los niños de la calle. Es decir, muchas veces se trata de niños que en algunos casos son desplazados internos. Es decir, pues vienen de pueblos alrededor del lugar en el que se hallan, ¿verdad? O en otros casos también son niños migrantes, ¿verdad? Centroamericanos. Yo no he estado cerca de la temática, más que hacia los años 90 trabajé en un hogar de niños de la calle en Ciudad de Guatemala y recordaba que esa era una condición que atravesaba a muchos de los que nosotros veíamos en este hogar. En esa doble vertiente, por un lado, desplazados internos, es decir, niños que su familia no se hallaba en Ciudad de Guatemala, sino en otros lugares del mismo Guatemala, o migrantes, ¿verdad? Muchos niños nicaragüenses, hondureños, salvadoreños, que por distintas razones habían llegado hasta la Ciudad de Guatemala. Y entonces esa era una condición, ¿verdad? El desplazamiento, la condición de niños migrantes sin papeles, ¿verdad? Pero eso es lo que quería señalar y las implicaciones que esto tiene, ¿verdad? Para la condición de estar en la calle, ¿verdad? El desplazamiento interno o la migración internacional. Pero nuevamente, felicidades y qué bueno poder conocer lo que estás haciendo. Gracias, Manolo. Y efectivamente, la migración, en primer lugar, sí está consignada como un proceso del que, pues, casi todas las situaciones de calle, pues, tienen en común. Pero sí admite algunas diferencias respecto a lo que sucede en Centroamérica, porque ahí sí se trata de desplazamiento forzado por violencia. Y en el caso también de Colombia. O sea, yo lo que recuerdo de la literatura es que efectivamente en casi todos los espacios de discusión va a estar registrada la migración, pero no como desplazamiento forzado, salvo en el caso de Centroamérica y en el caso de Colombia. En Colombia con mucho mayor énfasis, ¿no? Por el conflicto armado con las FARC. Entonces ahí sí el desplazamiento forzado viene aparejado, ¿no? De la situación de calle, analizado de esa manera. En el caso de México no lo veo, o sea, no se ve, por ejemplo, que se trabaje el tema de los desplazamientos que ocurren en la sierra de Sinaloa, ¿no? En la sierra norte de Sinaloa, no aparece, aunque sucede mucho así de esa sierra hacia los Mochis, por ejemplo. Hay desplazamientos por violencia, que son desplazamientos internos, pero que no están, digamos, en este momento, o cuando menos no que yo conozca, investigados. Pero sí es un factor que comparte Colombia. Centroamérica tendría que ser analizado en México. En el caso de Centroamérica, efectivamente sí es por migración internacional o por desplazamiento forzado por violencia. En el caso de Honduras, Guatemala, y como la revisión de la literatura, pues se remonta, los textos más viejos que se pudieron registrar fueron de los años 90, pero fundamentalmente fue a partir de 30 años hacia atrás. Pero sí es como una beta que se puede abrir todavía para investigar específicamente eso, ¿no? O sea, de cómo, cuál es el lugar que ocupa el desplazamiento forzado por violencia en el trabajo infantil callejero, ¿no? O en cualquier vinculación desfavorable con la calle. Eso sería de alguna manera mi comentario a Manolo. No sé si alguien más por ahí, Marisol. No veo manos. Ahí está Irene Ramos. Irene, adelante, por favor. Si no me habían visto. Hola a todos.
Carlos, bueno, por un lado me quedé sorprendida con este proyecto tan ambicioso y con esta investigación y documentación tan extensa que nos estás presentando aquí. A mí me transmites directamente tu preocupación tanto sobre este problema como sobre lo que representa poder abordarlo. Y en ese sentido, yo te quiero preguntar si en esta revisión que hiciste tú junto con un equipo importante de investigadores, no identifican, además de los conceptos y las hipótesis que se han formulado en el estudio de niños de la calle, la metodología. Y si no podría ser útil asociar a estos conceptos que ya nos reseñaste y a algunas de las hipótesis lanzadas al respecto, ¿cómo pudieron llegar a saber eso? Es decir, a través de qué procesos de investigación cuantitativos, cualitativos, y en especial cuando tú hablas de agencia y cuando haces este experimento con los niños de sugerirles tomar una foto para representar algo que tú demandas, bueno, a mí me gustaría, yo creo que a ti también, saber si hay estudios que hagan como historias de vida o biografías de los niños que están en situación de calle. Y a lo mejor, considerando también este aspecto metodológico en todos estos trabajos que ustedes están revisando, eso también te puede dar más elementos para repensar estas categorías, así como ya lo estás planteando. Okay, gracias, Irene. Un gusto. Tus preguntas me recuerdan al examen doctoral. Bueno. No, no, son muy buenas preguntas, porque en realidad, pues, sí, nosotros al registrar, pues, la literatura, trabajamos con una matriz más o menos como esta, que las voy a proyectar. Espérenme porque todavía no aparece. No me aparece el instrumento que fue aplicado. Espérenme. Pero lo tengo abierto, se supone que el Zoom tendría que registrarlo y no lo veo. Acá está. Bueno, lo comparto un poco porque es el instrumento con el que se aplicó, el instrumento que se aplicó para registrar y revisar la literatura, ¿no? Entonces tenemos no solamente la pregunta de investigación o las preguntas de investigación, sino las tesis, ¿no? O sea, los argumentos centrales, las afirmaciones, los supuestos básicos, y dentro y en relación con ellos el enfoque teórico-metodológico, ¿no? Y aquí, pues en realidad, procedían, sí, a través de estrategias o de técnicas de investigación que tienen que ver sobre todo con entrevistas semiestructuradas a profundidad, algunos en términos cuantitativos, pero sumamente descriptivos en descripción, en estadística descriptiva, es decir, no hay como mayor complejidad en ese sentido. Y lo que nos ayudó, sobre todo también, fueron los hallazgos, ¿no? O sea, yo no estoy consignando en esta parte de la literatura o de mi revisión de la literatura todavía los hallazgos, porque merecería como otro documento aparte. O sea, cada uno de estas columnas merecería una discusión independiente, ¿no? O sea, yo podría problematizar solamente con las preguntas de investigación y el enfoque teórico-metodológico, ¿no? Para ver las aproximaciones, pero lo que hice fue, en realidad, problematizar sobre este que coloreo ahora en amarillo, ¿no? Sobre los argumentos centrales, ¿no? Un poco pero como lo vi muy débil, en realidad esperaba más, sobre todo de las tesis doctorales, y sin embargo no lo obtuve, ¿no? Y eso en sí mismo es un dato que nos ayuda.
Y sí, efectivamente, este es un proyecto ambicioso, es un proyecto de 3 años que está financiado por la Dirección de Investigación y Posgrado de la universidad y que también cuenta con el apoyo en términos del recurso humano y demás del Centro de Apoyo del Niño de la calle Oaxaca, ¿no? Entonces, de ahí que a mí me permite tener un equipo de investigación pues bastante certero, eficaz, eficiente, ¿no? Donde participan 3 estudiantes de posgrado, donde hay colegas externos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, mi colega Cora también participa ahí. Entonces, sí creo que es importante decirlo porque no se trata de un trabajo que yo hice como solito, ¿no? En el último año se realizó toda esta revisión de la literatura y el trabajo de campo que se realizó entre diciembre y enero también fue con el apoyo de ellos, pero lo que yo noté es que no hay grandes apuestas metodológicas tampoco, ¿no? Y eso pues está aparejado con el uso de los conceptos, ¿no? Porque los conceptos son descriptivos o son sumamente, como que buscan la causalidad, ¿no? O sea, las preguntas buscan las causalidades. Bueno, ¿qué causa el trabajo infantil? ¿O qué causa la situación de calle? ¿O qué causa? Entonces están como muy fincados en la causa-efecto, salvo tesis, obviamente, como la de Ali Ruiz Coronel, que trabaja sobre las situaciones de calle o la situación de calle desde el punto de vista de la complejidad. Entonces ahí sí te puedes encontrar como un mayor bagaje, ¿no? Eso, Irene, estaba por ahí. Están Irma Soriano Irma Soriano y luego Minerva. y luego Minerva, sí. Sí, hola, ¿qué tal? Yo quería preguntarte si puedes compartir cuál es la visión de las mamás de los niños con los que trabajaste, cuál es la relación que tienen con ellos. Ok, bueno, en realidad todavía no llego a esa parte en la investigación, pero en investigaciones previas lo que he registrado es que llegan a ser conflictivas, ¿no? O sea, son relaciones con cargas violentas importantes. En primer lugar, porque es ahí donde se reproduce también la fachada del hombre trabajador, proveedor, que nunca llega a materializarse y que está también alimentada por la estructura económica que dice que el trabajo estable, que el empleo con seguridad social, salario fijo, es como la expectativa a futuro, aunque eso no sucede en una economía como la oaxaqueña, donde más del 30% de las actividades son informales, y así está más o menos el resto del país. Entonces, sí, estas relaciones son conflictivas, son también violentas, así las concibo, pero también son de mucha solidaridad, porque quienes migran de los distintos municipios rurales de Oaxaca hacia la zona metropolitana de Oaxaca, lo hacen en colectivo, ¿no? Y ahí está de alguna manera también implícito el componente étnico, ¿no? En este proceso, porque son madres de origen indígena o indígenas que sus hijos no necesariamente hablan el idioma, muchos de ellos lo pierden, y también para evitar la discriminación y demás. Pero de eso creo que saben mucho más los compañeros de Canica que me acompañan acá. Así que bueno, eso sería como un poco mi respuesta a ti, Irma. Y seguía Minerva. Sí, gracias. Buenas tardes. La charla está muy interesante. Carlos, en tu lectura que nos compartiste, me llamó mucho la atención. Bueno, se ve que hay muchísima más información de la que alcanzamos aquí a ver, pero de la bibliografía habían 3 casos que me llamaron la atención porque aunque yo no llevo una sistematización en observación y en estudio de niños, tan solo aquí, hablo de San Luis Potosí, la capital, tan solo aquí en el crucero, después del 2017, del último terremoto, o bueno, temblor, en el crucero
hay niños y con uno de los, digamos, modelos o esquemas que nos compartiste, en el que está la mamá o un niño o el papá cerca de ellos. Y también en ese sentido me llama la atención que dices, y muy acertadamente, hay que poner atención en los procesos y no en las características de ellos. Y sin embargo, siempre saltan, sobre todo, hablando de niños, la espontaneidad, porque es lo primero que noto. Los niños que vienen de que tienen algún origen étnico, tienen más espontaneidad, porque aunque yo no hago una investigación sistematizada, les pregunto de dónde vienen y en la medida que lo permite el tiempo que les quito. Y si me dicen, los niños del crucero vienen de Oaxaca o de Chiapas, ya no me da mucha facilidad preguntarle cómo se llama tu pueblo o que me den detalles, saber si de qué región, pero de que vienen de la Mixteca, los niños de Oaxaca sí me lo responden y están vendiendo mazapanes. Si les digo, cómete uno, sonríen, o sea, pronto muestran una espontaneidad. Ahora me voy para al caso de Ciudad Valles, que la central camionera, que también ese modelo, por decirlo, está también descrito en tu bibliografía y que revisas. Y en ese caso, allí sí los niños se acompañan de otros niños, no vienen ni de padre o madre, se ven con otros niños y me atrevo a decir que tienen mucha más capacidad de observación que yo, porque lo que estoy viendo eso de que el boleto y cosas que hace uno cuando viaja, ya tengo a la niña o niño pidiéndome una moneda, allí sí piden, no están vendiendo, y lo primero le pregunto, ¿cómo se llama tu pueblo? Y si la niña o niño tiene voluntad, y son niños pequeños de menos de 10, me responden, y si no, pueden optar en alejarse, no responden. Entonces, allí en Ciudad Valles, en la central camionera, o sea, lo que me va llamando un poco la atención es que hay contextos urbanos o composiciones de paisaje, como les llaman quienes hacen esos estudios, en los que también las actitudes de los niños es lo primero que también salta. Y la última es la de Monterrey, en las calles del centro de Monterrey. Allí es muy obvio la ropa distintiva de las niñas huicholas. Y ellas son las niñas más grandes que me ha tocado ver, porque a pesar de que traen traje de payasito y están haciendo prestidigitación, a unos cuantos pasos en el semáforo está un adulto, hombre, vigilándolas. O sea, hay una serie insisto, aunque yo no hago no tengo metodologías, no es mi estudio, esos son temas muy, se observan, están muy a la mano. Y solamente pregunto cuando puedo y que al mismo tiempo les permite. Por ejemplo, a las niñas de huicholas en Monterrey, no tuve oportunidad de preguntarles porque el adulto pues tiene esa actitud como de que nadie se les acerque. Y los tres casos que describo muy brevemente también están referidos en tu bibliografía. O sea, sí, me parece muy admirable esa compilación, así muy, muy bien llevada, como dices, teóricamente, y sin embargo también en lugar de que dijéramos este tema pareciera estar muy bien llevado, que sí lo está, nos invita a que hay muchísimo más y que incluso puede ser como tú mismo, ¿no? Cuando te siguen preguntando, dices, este tema todavía no lo agoto, el de los dibujos, que también en su momento, porque es muy distinto pedirle a los niños también de dibujos, de los niños que hablan la lengua Tenec, a los que no es su lengua materna, y otra tercera situación de cuando la hablan, pero la usan para protegerse de los mismos profesores y hasta de mí, porque hacían bromas y no me las compartían. O sea, pienso que hay como muchísimo más, a partir de este trabajo
tanto el verbal que nos compartes como el bibliográfico, pienso que hay muchísimo más que tú mismo vas diciendo, todavía ahí va saliendo, ¿no? Gracias. Claro, gracias Minerva por compartir también tu experiencia en investigación. Y yo creo que sí tienes una metodología, lo que pasa es que valdría la pena que la hicieras explícita, ¿no? Que dijeras cómo te estás acercando a estas poblaciones y qué estás de alguna manera haciendo después, en el antes, en el durante, en el después, y qué te estás preguntando y qué te estás contestando a estas preguntas, o qué estás captando sin preguntarte nada. Creo que es un ir y venir, la investigación requiere eso, ¿no? Requiere acercarse al campo, regresar a la literatura, contrastarla con la teoría, ir y venir. Se trata de una danza, ¿no? Una danza en 3 pistas, en donde vas encontrando relaciones y contradicciones, vacíos en la literatura y también grandes huecos en términos metodológicos. Pero creo que la motivación o el entusiasmo de los niños tendría que colocarse en relación a dónde vienen, cuál es, digamos, la forma de organización de la etnia a la que pertenecen, qué significa la sonrisa, porque para mí podría significar alegría, pero no necesariamente es así. Y voy a explicar por qué. Alguna vez en la frontera entre Perú y Bolivia, cuando intentaba yo pasar, me detuvieron los militares porque era el control migratorio y decían, bueno, ¿usted trae la vacuna de la fiebre amarilla? Yo decía, sí, sí la traigo. ¿Dónde está? Le digo, acá la traigo. Y decían, pues no, usted la tiene que traerla en el pasaporte. O sea, usted tiene que mostrar un papel. Y yo decía, sí. Pero el tipo sonreía. Y yo decía, o sea, está en buena onda conmigo. Y pasó, bueno, me sacó $20 para dejarme pasar porque no traía yo la vacuna. Y después, ya en el desierto de Uyuni, que es el salar más grande del mundo, en un retén militar dentro del desierto, aparecieron otra vez los militares. Cuando viajábamos en un jeep por el desierto y el chofer tenía que darles alguna dádiva en comida y demás, volvieron a sonreír. No era una sonrisa en realidad de alegría, era como tiene otro significado. Entonces yo revisaría los trabajos antropológicos sobre los huicholes, o sobre los huastecos, o sobre los mijes, un poco para entender cuál es la superformatividad física. O sea, esta sería mi ruta para comprender, más que llegar a preguntar o llegar a encuestar, porque a veces tenemos como ese vicio, o últimamente con la pandemia todos son encuestas. Cualquier tema de, una encuesta, quiero saber si es una encuesta. Yo creo que me regresaría a revisar la literatura que se produjo en San Luis Potosí, en Oaxaca, en los principales centros de investigación, las universidades, en el CIESAS, ¿no? Para ver cuál es la cosmovisión y si hay trabajos registrados sobre niños y dar una mejor interpretación, una mejor comprensión de lo que yo observo como una emotividad o como algo que puede ser alegría, ¿no? Que eso, digamos, como una primera reacción a lo que tú comentas. Y creo que por ahí estaba Ricardo, no sé si Ricardo, Ricardo, no sé quién, o no. no veo su mano alzada, pero Bueno, Ricardo, no. Vi su mano alzada, pero creo que no es Ricardo. a ver. No, no era yo. No era yo. No, ya te arrepentiste. Estaba alguien más, pero... ¿Alguien más? Angélica, Pues hay una pregunta escrita aquí en el chat. ¿Lo ves, Marisol? Angélica Tinoco dice, Angélica, sí. no sé si esté alcanzando a ver reflejado ya en este momento, pero ¿considerarías que se podría esperar un incremento de callejerización en niños
en pandemia, las defunciones de padres en edad trabajadora han sido un número inmenso, seguramente rebasando las capacidades de apoyo sociales, al menos gubernamentales. Tal vez sea como un nuevo factor causal o de impacto que por obvias razones no se ha estudiado antes. Gracias. Muy acertada tu pregunta, doctora Angélica, doctora Angie. Sí, yo creo que la pandemia va a configurar este fenómeno que está consignado en la literatura de otro modo. Todavía no, o sea, yo alcanzo a ver los efectos más obvios o los más inmediatos por mi observación en campo, pero sin duda las pérdidas, porque son múltiples y particularmente para la población que trabaja en calle, que está expuesta a eso, a no tener agua ni jabón para lavarse las manos y tampoco cubrebocas. Como se puede observar en los videos, ellos no portan cubrebocas y tampoco lo porta la mamá ni nadie de los que estaba cerca, ¿no? O sea, los únicos que portábamos cubrebocas en ese momento de la observación en el crucero, pues éramos parte del equipo de investigación. Pero yo creo que podría incrementarse, sí, porque dejan muchas ausencias y que sería un factor o una pregunta, ¿no?, que hacerse en el futuro sobre este contexto, ¿no? El tema es que a veces trabajamos en coyunturas críticas, siempre en el presente, y es imposible ganarle al presente, pero tienes razón, no había reparado en ello y creo que merece la pena pensarlo. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Si no hay más preguntas. ¿Hay más preguntas? Debe ser. Bueno. Justo a tiempo. Justo a tiempo. Qué bárbaro, ¿eh? Como un reloj. Pues les agradecemos mucho su participación, su presencia, su interés en esta cuarta sesión del seminario. Los esperamos el próximo mes con otra sesión de esta misma naturaleza, con un texto que será distribuido con antelación para que ustedes puedan conocerlo y participar con nosotros. Sin más por el momento, pues les agradezco mucho. Gracias de nuevo. Y muchísimas gracias, Carlos, por haber presentado este trabajo tan interesante y tan lleno de aristas. Gracias a todos y a todas y nos vemos pronto. Un abrazo, chao. Un abrazo, cuídense mucho. Chao.